En esta presentación os voy a introducir cómo presentar las medidas experimentales y su error en el laboratorio. Al hacer experimentos, inevitablemente siempre se produce un error o una incertidumbre en la toma de medidas. En las medidas directas, que son las que tomamos directamente en el laboratorio, distinguimos dos tipos de errores. Por un lado, el error de sensibilidad. Este error nos indica el límite de resolución que tiene el aparato con el cual estamos midiendo. Y por otro lado, el error aleatorio. Este lo que nos indica es que al tomar una medida puede ocurrir que al repetir la medida obtengamos un valor diferente y por lo tanto debemos hacer una cierta estadística sobre esos valores. Estos errores en las medidas directas que tomamos en el laboratorio además se propagan a las llamadas medidas indirectas, que son las que se derivan de aplicar ecuaciones o tratamiento a esos datos directos en el laboratorio. Como resultado, cualquier medida experimental, directa o indirecta, que se haya realizado en el laboratorio, debemos presentarla con un resultado como este que os muestro aquí. Por un lado, debemos de dar el valor x de la medida, pero acompañarlo siempre del valor delta x, que es el error o incertidumbre de esa medida. Esto lo que significa es que el valor de x tiene certeza entre x más delta x y x menos delta x. Además, siempre debemos proporcionar sus unidades. Y en ocasiones también es útil presentar el error relativo. Este error relativo no es más que el cociente entre el error absoluto y el valor de la magnitud multiplicado por 100 para darlo en tanto por ciento. ¿Cuál es el criterio que seguimos para presentar el error en las medidas directas? Comencemos por el error de sensibilidad. Aquí distinguimos entre los aparatos analógicos y los aparatos digitales. Para los aparatos analógicos, como este que os muestro aquí, un simple ejemplo de una regla, en este caso somos capaces de distinguir cuando la medida nos aparece en una zona intermedia entre dos unidades consecutivas en el aparato. Por ejemplo, en la regla, la unidad mínima es de 1 milímetro, pero somos capaces de distinguir si tenemos una situación intermedia entre dos líneas consecutivas. Por lo tanto, el error de sensibilidad que asignamos a la regla es de 0,5 milímetros. En cambio, en un aparato digital no tenemos esa opción porque simplemente lo que tenemos es una pantalla que nos da los valores numéricos. En este caso, pues tenemos un valor de 31,9 y la unidad mínima que tiene este aparato es de 0,1. Ese es el error que asignamos en este caso al error de sensibilidad. En cuanto al error aleatorio, lo que tenemos que hacer es comenzar midiendo 3 veces la misma magnitud y calcular, por un lado, su valor medio y, por otro lado, su dispersión. La dispersión no es más que la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo dividido por el valor medio y multiplicado por 100 para darle un tanto por ciento. Si esa dispersión es menor al 2%, las 3 medidas que ya hemos hecho son suficientes. Pero si no, debemos continuar haciendo medidas hasta hacer 6 medidas y comprobar si la dispersión entonces es menor al 8%. Si es así, nos podemos quedar con las 6 medidas, pero si no, debemos de continuar haciendo medidas hasta alcanzar 15 medidas en tanto la dispersión sea menor al 15%. Una vez hemos hecho eso, el error aleatorio se calcula como la desviación estándar o desviación típica de los datos. Esa desviación típica viene dada por esta ecuación que tenéis aquí, donde lo que hacemos es la diferencia entre los cuadrados del valor medio y el valor de cada uno de los puntos, se suman todas esas diferencias, se dividen por n-1 y se hace la raíz cuadrada. Bien, pues la asignación final que debemos hacer al error experimental de la medida directa es el valor máximo entre el error de sensibilidad y el valor del error aleatorio. Una vez hemos hecho eso, ese error debe expresarse con una única cifra significativa, que además debe redondearse al valor más cercano. Solamente cuando la cifra significativa sea un 1, entonces debemos dar el resultado del error con dos cifras significativas. Una vez hemos determinado el error, entonces el valor de x debe darse con las mismas cifras decimales que hemos asignado a la precisión en el error. Y por último, el error relativo se expresa como un porcentaje con tantas cifras significativas como tiene el valor x de la medida. Os muestro un ejemplo. Suponed que tenemos un cronómetro digital en el cual hacemos estas medidas directas. El cronómetro digital tiene un error de sensibilidad de 0,01, esa es la unidad mínima con la cual podemos medir, pero tomamos tres medidas de una misma magnitud y encontramos estos tres valores parecidos, pero no exactamente iguales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Pues primero calcular
el valor medio, nos da este valor de aquí, pero ahora tenemos que decidir dónde tenemos la incertidumbre en estos decimales que tenemos aquí. Calculamos la dispersión, nos da un valor de 0,55%, como es menor del 2% ya no requerimos hacer más medidas y podemos calcular el error aleatorio como la desviación típica de estos tres valores que tenemos aquí. Ese resultado nos da este valor de aquí. Finalmente, lo que tenemos que hacer es asignar el valor de delta t. Fijaos que lo que tenemos aquí es el error de sensibilidad de 0,01, pero un error aleatorio de 0,07 y algunos decimales más. Por lo tanto, claramente domina el error aleatorio y debemos asignarle el número de una única cifra significativa. La primera cifra significativa es el 7, por lo tanto, tenemos que el error delta t es 0,07. Fijaos que estamos en la segunda cifra decimal. Por lo tanto, ahora cuando redondeemos el valor del valor medio, nos tenemos que quedar también en la segunda cifra decimal. Como tenemos aquí un 4 pero seguido de un 6, lo redondeamos a un 5. El resultado correcto sería 25,05 más menos 0,07. Finalmente calculamos el error relativo y como aquí tenemos 4 cifras, pues aquí también ponemos 4 cifras.